Buenos días, estimados alumnos. Nuestra asignatura Historia de la Psicología nos corresponde abordar el tema de las corrientes psicológicas, con el objetivo de identificar las características de las corrientes psicológicas por medio de los autores principales y los métodos utilizados que dieron pautas al estudio específico de las diferentes conductas humanas. En relación a las corrientes psicológicas, que todo parte a principios del siglo XIX, vamos a abordar ampliamente o darnos la mejor idea acerca de las corrientes psicológicas, que también son conocidas como las escuelas de la psicología, sus aportes principales, aquellos aspectos que hasta el día de hoy la psicología trata de estudiar en relación a conductas específicas. Estas escuelas principales son el estructuralismo, el funcionalismo, la psicología de la Gestalt, el conductismo y el psicoanálisis. En relación al desarrollo histórico de la psicología y el estructuralismo, tenemos que su principal fundador es Edward Titchener, que de origen inglés y fue discípulo de Wilhelm Wundt, introduce la psicología científica a los Estados Unidos y se convirtió en líder del movimiento conocido como estructuralismo. Estos creían que los psicólogos debían estudiar la mente humana y concretamente descifrar los elementos que componen nuestra experiencia consciente mediante el estudio de la experiencia sensorial. El estructuralismo utilizaba la introspección como método de trabajo. Esta técnica de observación consistía en entrar a los sujetos para que comunicaran con detalle su experiencia subjetiva, cómo se les presentaba un estímulo o como un color o como un sonido. En clases anteriores mirábamos el uso de la introspección, un tema hasta el día de hoy cuestionado porque algunas corrientes, que lo vamos a ver más enseguida, desecharon esta técnica, pero otras la mantenían como un insumo necesario e importante para ir detallando cada uno de sus elementos y aportaciones al registro de una conducta específica. En relación al estructuralismo, es importante ver que ellos utilizaban la introspección. Además de eso, dice que siempre para darle origen a la ciencia autónoma, sus experimentos no apartaban la parte de los estímulos que también otras corrientes utilizaban. También vamos a explicarlo en otra lámina. Sin embargo, el estructuralismo tuvo limitaciones y precisamente una de ellas fue la misma introspección, porque no dejaba de ser subjetiva, lo cual se entraba en condición con la objetividad de la ciencia. También dice que parte de las limitaciones era reducir la psicología al estudio nada más de la conciencia y al laboratorio, es decir, no contemplar los temas más complejos del comportamiento humano y más relacionada con la vida real, como el pensamiento, el lenguaje o la conducta anormal. El estructuralismo se centraba prácticamente en la conciencia humana. Tampoco no incluía la conducta de los niños ni animales, dando campo a nuevas corrientes con métodos más objetivos. El estructuralismo tuvo muchas críticas porque sus experimentaciones eran basadas con personas adultas. En cambio, el funcionalismo, con su principal fundador, John Dewey, profesor de filosofía en la Universidad de Chicago, se le consideraba el fundador de la primera escuela de psicología típicamente estadounidense, la corriente funcionalista. El funcionalismo
su enfoque biológico de las teorías evolucionistas con Darwin a la cabeza, abrió nuevos campos de investigación a la psicología. ¿Qué campo fue esto? Las diferencias individuales, el estudio de esas indiferencias de las personas, de los grupos e incluso de la herencia y del medio ambiente. También incluyó la psicología animal, entendida como una psicología al servicio de la humanidad, el funcionalismo. El funcionalismo, para los psicólogos deben estudiar el funcionalismo de los procesos mentales y una amplia gama de otros temas que incluyen la conducta de los niños y animales, los problemas de conductas normales y conductas anormales, las diferencias individuales entre las personas. En relación a estas indiferencias individuales, sabemos de que las conductas o por qué se genera una conducta puede ser una sola, pero las reacciones pueden ser diferentes, y eso fue lo que demostró el funcionalismo. Dice, deben disponer de libertad para utilizar los métodos de observación, tanto el introspectivo como el objetivo. Por último, deben aplicar la psicología a actividades prácticas como la educación, la legislación y el comercio. Es decir, se defiende la psicología aplicada a los problemas de la vida real, en contraposición a la psicología experimental típica del laboratorio. El funcionalismo era más amplio y, sobre todo, más social. El comportamiento humano se podía observar de diferentes áreas. Ahora vamos a observar un poco la escuela del conductismo, que su principal precursor es Iván Pavlov, con el condicionamiento que aplicó muchas de sus observaciones y explicó además de eso por qué las personas nos condicionamos, cuáles son esas conductas condicionadas y también cuáles son esos estímulos condicionados. El condicionamiento es una de las piedras angulares de la moderna teoría del aprendizaje. Es decir, si querés hablar del aprendizaje, entonces tenemos que estudiar ampliamente lo que es el condicionamiento de Iván Pavlov. También otro autor se llama Edward Thorndike, que él incluye en la corriente del conductismo la ley del efecto, según la cual la práctica pura no conduce al aprendizaje sin un efecto satisfactorio, no hay aprendizaje. John Watson hizo el punto de confluencia de todos los psicólogos estadounidenses durante los primeros 30 años del siglo XX. Lo educaron los funcionalistas, pero se mostró muy crítico al funcionalismo y al estructuralismo. Decidió hacer la psicología una ciencia respetable, al igual que las demás ciencias físicas. Entonces John Watson, en 1924, hizo experimento con un niño de 11 meses de edad llamado Albert, que normalmente tiene temor a los ruidos y esos ruidos deben de ser muy fuertes, y no temía a las ratas blancas. Fue el experimento que Watson comenzó a describir lo que era el condicionamiento a través de los estímulos. Albert, que en este caso era el niño, extendió la mano para tocarla y golpearon justamente detrás de él una vara de acero con un martillo detrás de la cabeza del pequeño. 5 días después, el niño reaccionaba aterrorizado cuando él mostraba un perro o un conejo, incluso un abrigo de piel, pero no frente a los peluches o juguetes o algo similares. En todo caso, para explicar esta experimentación de John Watson y en su relación a los estímulos, respuesta y estímulo, él tomó a un niño y
le inducía el temor por medio de ruido fuerte. Esto vino dando origen a la explicación del aprendizaje y algunas conductas anormales o algunas conductas patológicas. En otras asignaturas vamos a valorar qué son realmente estas conductas patológicas por medio de la fobia que Watson explicó ampliamente con su experimentación. El conductismo, sus primeros conductistas, pensaban que la tarea de la psicología era estudiar la conducta manifiesta, siendo el ambiente el factor determinante de la conducta simple y compleja a la vez, y las actitudes, los rasgos de la personalidad. De aquí que el aprendizaje se convertía en el tema de estudio más importante. Los métodos introspectivos fueron abandonados a favor de los métodos objetivos, como la experiencia, la observación y los test. Importante reconocer que el conductismo, como quería ser más objetivo, las pruebas psicométricas vinieron a darle precisamente la objetividad de la medición de las conductas manifiestas. Y fue muy importante porque hasta el día de hoy el conductismo hace injerencia en cuanto a determinar niveles de clasificación de una conducta, sea leve, moderada o grave. Los psicólogos se propusieron la descripción, la explicación, la predicción y el control de las conductas, fijándose también metas prácticas como el asesoramiento de los padres, legisladores, educadores y hombres de negocio. Muy importante porque del mismo conductismo parte lo que es el de la psicoeducación o las conferencias modernas que son propios de temas diversos en la psicología. El conductismo, nacido en el seno del funcionalismo, amplió el campo de acción de la psicología al incorporar el estudio de la conducta humana, la influencia del medio sobre esta y el aprendizaje. Importante entonces que la base del aprendizaje para el conductismo estaba relacionado con el estímulo y la respuesta por medio de la experimentación con el niño Albert. Acá tenemos la imagen de sus representantes del conductismo, Pavlov, Watson y Skinner. Luego tenemos la corriente de la psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es muy importante porque con ella venimos a describir inclusive el comportamiento normal y anormal en relación a la percepción y la sensación. Se desarrolló en Alemania por Wertheimer, surge como una protesta contra el estructuralismo. Como mirábamos anteriormente, el estructuralismo se enfocaba en relación solamente a la interacción del medio y el individuo, pero en la Gestalt, como parte de mejorar la técnica de la observación de esas conductas del medio y del individuo, también comenzó a decir que era necesario analizar los procesos mentales y sus elementos. Entonces, defendía el estudio de los fenómenos psicológicos en su totalidad, la organización y su estructura. Entendiéndose esto, en que se centraban en la experiencia subjetiva y la exploración de la conciencia, pero se interesaron más por los informes de los observadores no entrenados sobre experiencias que ocurrían fuera del laboratorio. Es decir, la psicología de la Gestalt comenzó a documentar aporte de estudiosos de una conducta y también de personas que observaban esas mismas conductas y que no eran precisamente estudiosos. En todo caso, démonos una idea que
el ser humano por sí solo siempre está haciendo psicología. Así que es importante cuando uno tiene una teoría también escuchar de personas que no son estudiosos de la ciencia, tomarlas en cuenta para hacer una determinación. Eso fue lo que hizo la psicología de la Gestalt. Esta información desestructurada, conocida como el método fenomenológico, llevó el interés a la Gestalt hacia los procesos del pensamiento, el razonamiento y la resolución de problemas. Otro logro es la percepción, sobre todo la visual. Es interesante ver que la psicología de la Gestalt comenzó a observar, ¿verdad?, la forma y la estructura del medio y el comportamiento humano. La teoría de la Gestalt empleó la percepción, sobre todo la visual, para conocer procesos del pensamiento, razonamiento y la resolución de problemas, decíamos anteriormente. Los elementos se destacan por sí solos y constituyen una figura sobre el fondo, indiferenciado del campo perceptivo. Explicando más ampliamente esto, démonos una idea con esta imagen. Esta imagen podemos ver para uno una cara, para otros dos personas bailando o haciendo movimientos X. Entonces, fue lo que quiso decir la psicología de la Gestalt. Es importante manejar lo que es la forma o su estructura, el fondo, ¿verdad?, diferenciado, y tu campo perceptivo. Lo que percibe una persona no lo puede percibir otra muchas veces. ¿O será que las masas logran percibir lo mismo? Ese es el estudio que hasta el día de hoy la psicología de la Gestalt sigue aportando. Como ya tenemos otra corriente que es de Sigmund Freud, me gustaría que ustedes abordaran sus elementos. No solamente Sigmund Freud fue el único para dar origen a la corriente del psicoanálisis. Por esa razón lo voy a dejar como tarea para que ustedes desarrollen la temática de la corriente del psicoanálisis. Para cualquier pregunta vamos a continuar en la plataforma. Muchas gracias y buenos días.